Es una bendición estar esta mañana nuevamente llegando a este momento en el que podemos abrir la Escritura para reflexionar en la palabra del Señor. Tenemos un pasaje importante para discutir esta mañana que tiene y dejará tremendos retos y desafíos a nuestras vidas si lo podemos lograr entender en el contexto en el que el Señor Jesucristo realmente dijo lo que dijo, ¿verdad? El tema de esta mañana es el servicio a Dios exige sacrificio y está basado en el Evangelio de Juan, el capítulo número 12, versos número 20 al verso número 28. Quisiera introducir esta mañana la reflexión con la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan, la parábola del sembrador está en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 13. Y cuando el Señor Jesús habló del sembrador que sale a sembrar la semilla, Él mencionó 4 tipos de terrenos. Y llama la atención porque de estos 4 tipos de terreno, únicamente un terreno es buena tierra y los otros realmente no son buena tierra. Entonces como que estamos en desventaja en relación con la semilla que estamos plantando, porque entonces 1 de cada 4 personas esperaríamos que pueda ser buena tierra, ¿verdad? Y 3 parece que no lo van a hacer, según lo que Jesús dijo. Pero quisiera rápidamente mencionar esos tipos de terreno. Por ejemplo, Jesús habló de la semilla que cayó junto al camino y dice que esta semilla pues quedó junto al camino, o sea, ni siquiera se quedó oculta, sino quedó sobre la tierra, y entonces la consecuencia de esa semilla puesta ahí es que los pájaros se la comieron. Pero luego habló acerca de los pedregales, la semilla que cayó en pedregales, y el problema ahí es que dice que el sol quemó la plantita, o sea, ahí la semilla realmente germinó y nació la planta, pero el sol la quemó porque no tenía profundidad de tierra. O sea, sabemos que eso pasa en terrenos pedregosos. Las plantas no pueden profundizar su raíz, entonces se quedan por encima las raíces o sobre las piedras, y entonces es de corta duración, el sol las quema. La insolación acaba con las plantas. Pero también habló de la semilla que cayó entre espinos, y ahí él dijo que los espinos obviamente crecieron y ahogaron la semilla. Entonces ni siquiera permitió que la semilla germinara también, porque los espinos ahogaron esa semilla. Pero habló de la semilla que cayó en buena tierra, y dice que esa semilla dio fruto. Y me llamó mucho la atención, por eso es que estoy introduciendo el sermón con esta parábola, porque el sermón de hoy va en esa línea de producir fruto. Y dice que esa semilla que cayó en buena tierra produjo a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo hasta habló de los porcentajes en los que va a producir esa semilla que cae en buena tierra. O sea, la pregunta para nosotros esta mañana al llegar a este punto es: ¿qué tipo de tierra es usted? O sea, el hecho de que estemos reunidos hoy aquí, hermanos, eso ya nos habla de que no somos ni la que está junto al camino, ni el terreno que es pedregoso, ni el terreno que es espinoso. No somos ese tipo de terreno. Nosotros somos buena tierra. O sea, esa ya es una gran noticia. Y es una buena tierra no porque nosotros lo hayamos dispuesto, sino porque Dios lo dispuso así a favor de nosotros. Pero la pregunta hoy es: ¿a cuánto está produciendo usted? Porque si ustedes se dan cuenta, está en función de la producción. Y Jesús dice, esa semilla que cayó en buena tierra va a producir al 100 por 1, se va a producir al 60 por 1 o al 30 por 1. Notan, pero el énfasis ahí es que esa semilla que cayó en buena tierra no va a quedar infructífera. O sea, va a fructificar, en algún porcentaje debe de fructificar. La pregunta es: ¿y usted qué tipo de terreno es en relación con, si sabemos que somos buena tierra, cuánto está produciendo usted en el reino de Dios? Ese es el énfasis, lo que tenemos que preguntarnos. Bueno,
produciendo yo en relación con mi servicio a Dios? Bueno, eso es una respuesta que cada uno debe hacerse de manera personal. Y debe hacérsela todo aquel que se dice creyente, hermanos, porque hay una implicación para los cristianos. Ser cristiano no solamente significó levantar la mano un día y decir yo acepto a Cristo, o hacer una oración del pecador, o ser parte de una iglesia solamente, sino realmente ser cristianos tiene la implicación de que nosotros vamos a ser personas productivas en el reino de Dios. O sea, vamos a estar impactando vidas de personas con el evangelio que nosotros hemos recibido, en el contexto de nuestras propias familias, en el contexto de nuestros vecindarios, en el contexto de laborales en los que estamos, en los contextos sociales donde nos movemos, en esas relaciones personales día a día que tenemos con la gente, cómo nosotros estamos produciendo fruto, hermanos, para el reino de Dios en esos contextos. O sea, esa es la implicación. Entonces, aquí hay una preocupación al final, porque la verdad es que si no estamos produciendo frutos, valdría la pena preguntarnos, ¿en realidad yo soy cristiano? O sea, porque la implicación, hermanos, es de que el que es cristiano va a producir fruto. O sea, eso se da por hecho en la parábola del sembrador. Entonces, ¿qué tipo de fruto está produciendo usted para el reino de Dios? ¿Y cuánto porcentaje de ese fruto está dando para el reino de Dios? Así que entonces, por eso comencé con la parábola, y vamos a entrar entonces a leer el texto que tenemos para esta mañana para exponer. Juan, capítulo 12, versos 20 al 28. Dice la escritura de la manera siguiente: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, este corto pasaje de la Escritura podemos resumirlo en la frase que es el tema del sermón esta mañana: el servicio a Dios exige sacrificio. ¿Cómo lo vemos? O sea, he estructurado este pensamiento en dos puntos principales. Y el primer punto, hermanos, es que Cristo ilustra que el sacrificio es esencial para ser fructífero. O sea, repito el pensamiento: Cristo, hermanos, ilustra que el sacrificio es esencial para ser fructíferos. Y lo podemos ver en los primeros 4 versos que leemos: 20, 21, 22, 23 y 24. En estos 5 versículos, hermanos, vemos esa verdad. Cristo está ilustrando ese hecho de que el sacrificio es esencial para ser fructíferos. Entonces, ya aquí el Señor nos deja claro el camino acerca de cómo nosotros vamos a ser personas productivas en el reino de Dios. No vamos a producir fruto si no estamos dispuestos a pagar un precio. Entonces, cada uno de nosotros tiene que preguntarse: ¿cuál es el precio que yo debo de pagar para producir frutos para el reino de Dios? O sea, ya, porque hay un sacrificio detrás. Y los creyentes en general, improductivos, hermanos, el problema es que no quieren pagar el precio. Y entonces, como no se quiere pagar el precio, pues poco se puede esperar. Pero la preocupación que nos deja el texto esta mañana, y es una preocupación franca, hermanos, es una preocupación real, es realmente que si somos infructíferos,
sea, no estamos produciendo fruto en el reino de Dios. La implicancia de eso es que posiblemente nosotros realmente no somos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, porque no estamos produciendo fruto. O sea, esa es la implicación que hay en el pasaje. Pero viniendo al texto, hermanos, y volviendo ahora nuestra vista a lo que Cristo nos dice en el pasaje y la historia que encontramos en el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay ciertos eventos que vale la pena aclarar. Por ejemplo, está hablando de estos griegos, ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Entonces vale la pena entender ese contexto que hay. Si ustedes se dan cuenta, entonces está hablando de que hay una fiesta a la que están viniendo, y obviamente la fiesta a la que se refiere aquí es la Pascua judía. Esa Pascua judía se celebraba una vez por año, y se reunían, básicamente los judíos se reunían para conmemorar. Lo que hacían en la Pascua, hermanos, era conmemorar la gloriosa liberación que el Señor les otorgó de la esclavitud de los egipcios. Y esa Pascua se estableció la misma noche en que los israelitas salieron de Egipto. Esa noche el Señor les ordenó comer pan sin levadura. Les ordenó matar un cordero por familia, o unirse en el caso de familias que fueran muy pequeñas. Y desde entonces, hermanos, desde esa noche que ellos hicieron la huida de Egipto, desde esa noche se estableció que una vez por año ellos debían de conmemorar su salida, su liberación de Egipto, a través de la celebración de la Pascua judía anual. Y si ustedes se dan cuenta, en el tiempo de Jesús han pasado muchos años, siglos, milenios desde que ellos habían salido de Egipto, y ellos seguían celebrando la Pascua aquí. Y entonces está hablando ahora de que hay unos prosélitos aquí. Cuando habla de griegos, hermanos, no son judíos de nacimiento, sino son personas que se han anexado al judaísmo por decisión propia. O sea, los judíos han compartido su fe con ellos, y ellos han abrazado la fe de los judíos, y a estos se les llaman prosélitos. Y ahora, como tales, ellos tienen a Jerusalén, la ciudad, porque es en la ciudad de Jerusalén donde se celebra la Pascua. Entonces los judíos dispersos por todos lados se esfuerzan, por lo menos, incluso hoy día, por lo menos un judío debe de hacer el esfuerzo de por lo menos ir una vez en la vida a celebrar la Pascua a Jerusalén, aún hasta hoy. Entonces estos habían venido de algún lugar que no está dentro del territorio de Israel a celebrar la Pascua, a adorar, porque eso es lo que hacen en la fiesta de la Pascua. Y entonces estas personas, dice el pasaje, dice la escritura aquí, mostraron su interés de ver a Jesús. O sea, ven el texto, lo dice claramente el pasaje. Ahí se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces ellos traen el propósito explícito de poder ver a Cristo en esa ocasión, y eso llama la atención realmente. ¿Por qué? O sea, no es una mera curiosidad de ellos de conocer físicamente a Jesús, cómo era Jesús físicamente, sino en realidad por la respuesta que Jesús da cuando Felipe y Andrés se acercan a Jesús y le comunican que están estos griegos deseando verlo. La respuesta que Jesús da es una respuesta descortés, parece, a ellos, porque parece que ni siquiera puso atención a lo que Andrés y Felipe le estaban diciendo, sino que responde algo que parece no tuviera relación. Y algunos dicen que había descortesía en Jesús por eso, pero en realidad no, porque la respuesta realmente está apuntando a una motivación muy genuina que posiblemente los griegos tenían al acercarse a Jesús. Algo que ellos no habían encontrado en ningún otro lado. Ahora estaban oyendo la historia de Jesús y quieren realmente experimentar eso en sus propias vidas, saber lo que significa conocer a Jesús en una relación personal. Esa es la implicación que parece ahí detrás del texto, aunque el texto no lo dice.
por la manera como Jesús responde, parece que en realidad la idea de ellos era tener esa experiencia personal de conocer a Jesús, pero no conocerlo físicamente, sino conocerlo en esa dimensión y en esa misión por la que Cristo ha venido al mundo. Esa parece ser la implicación, y llama la atención porque el hecho de que ellos vengan ahora en este momento es para Jesús como una señal. Porque ya antes se había hablado de la hora. ¿Se recuerdan en las bodas de Caná de Galilea? La madre de Jesús se acercó y le dijo: mira, no tienen vino. Y el Señor la reprochó y le dijo: mi hora todavía no ha llegado. Juan enfatiza ese tema de la hora de Jesús, hablando del momento de su pasión, de su crucifixión, de su muerte, de esa semana de sufrimiento del Señor Jesucristo y muerte del Señor. Es el tiempo, la hora que Juan está señalando. Y Jesús aquí, cuando llegan los griegos buscándole, él entiende que la hora ha llegado. Y la razón es que hay citas en el Antiguo Testamento, hermanos, relacionadas con esta visita de los griegos, que encaminarían los eventos de la crucifixión de Cristo. Y Cristo conocía las escrituras del Antiguo Testamento, y cuando los griegos aparecen preguntando por Jesús, inmediatamente Jesús relacionó con esas profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con estas cosas, y él entiende que el momento para que él ofrezca su vida en la cruz ha llegado. Y entonces por eso el pasaje dice claramente, y es la respuesta que Jesús comienza dando. Si ustedes se dan cuenta, cuando Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús, dice el verso número 23: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Llama la atención, hermanos, la manera como Cristo encara la situación. O sea, ¿cómo lo está pensando? ¿Cómo lo está presentando? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice?, glorificado. Pero en realidad, ¿qué era lo que estaba a punto de enfrentar el Señor Jesús? Estaba a punto de enfrentar la muerte. Pero en este contexto, hermanos, Jesús ni siquiera está pensando en la muerte como tal, sino realmente en el resultado, lo que saldrá después del proceso de morir. Y entonces Jesús dice: es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero eso significa que Él debe pasar por el camino de la cruz primero. O sea, la muerte de Cristo en la cruz es parte de la glorificación de su vida. O sea, no puede haber glorificación de Cristo si no hay muerte de Cristo. Vean cómo Cristo encara la situación, y cómo al decir Él la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ha llegado. Entonces uno se pregunta por qué Cristo tenía esa convicción y podía ver el proceso de sufrimiento, de juicios y de crucifixión y muerte, los podía ver como parte de un proceso de glorificación. Uno se pregunta ¿por qué? Pues hay algunos pasajes que nos permiten y nos dan cierta luz para ver la vida de esa manera. Por ejemplo, quiero citar Isaías, el capítulo número 53 de Isaías. Y el verso número 10, miren lo que va a decir este pasaje en relación con esta manera de ver este proceso de juicios y de crucifixión y muerte como parte de la glorificación que él recibirá en su vida. Es por esta razón, versículo 10 del capítulo 53 de Isaías dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Noten eso. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Cuando vemos a Cristo hablando de la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, viendo ese proceso tan duro que Cristo está a punto de comenzar y enfrentar,
Él lo ve como parte de un proceso de glorificación. Uno se pregunta por qué lo ve de esa manera, y este pasaje nos da cierta luz para pensar qué era lo que Cristo tenía en mente. Según el pasaje de Isaías, lo que Cristo tiene en mente es que ese proceso de crucifixión y de muerte, hermanos, es necesario delante de los ojos de un Dios justo. Es necesario para poder saldar o para poder pagar el pecado de la humanidad. Por eso el pasaje de Isaías es tan contundente cuando dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y noten la palabra que el profeta usa: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Está hablando de su muerte vicaria, de su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario. Él no está llegando a la cruz por su culpabilidad personal. Él está llegando a la cruz, hermanos, porque está tomando la culpa de toda la humanidad sobre sí mismo. Y Él se da cuenta que es necesario morir en la cruz, a fin de que pueda haber gente que se levante y pueda ser puesta delante de Dios en una relación personal con Dios, porque aparte de esa muerte de Cristo en la cruz, no hay redención, no hay salvación, no hay expiación de los pecados. Entonces, cuando Cristo mira el proceso de crucifixión y muerte de esta manera, Él lo ve como un proceso de glorificación necesario, hermanos, porque Él, ofreciendo su vida, es parte de ese proceso de glorificación para Él. Pero ese sacrificio dará la oportunidad para que muchos puedan ver la gloria de Dios. Isaías lo dice: verá linaje. Otro pasaje que quiero citar para mostrar la manera como Cristo veía el proceso de sufrimiento, de juicio, de crucifixión y muerte en la cruz, hermanos, lo ve como un proceso de glorificación. Estos pasajes que estoy citando son claves. Vean en la carta a los Hebreos, el capítulo número 2 y el verso número 10. De Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Se anoten con énfasis la frase que dice: que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ven la motivación que Cristo tiene cuando está enfrentando el proceso de muerte. Y en el contexto de Juan, Él no lo presenta como una situación angustiante, al menos en este texto, sino lo ve como parte de un proceso de glorificación. ¿Por qué? Es porque Él tiene en mente el resultado, el fruto que va a surgir de ese sacrificio vicario. Y se le llama sacrificio vicario porque Él está tomando nuestro lugar, el lugar del pecador, el lugar de la humanidad separada de Dios y en camino de condenación, sin esperanza. Jesucristo está tomando ese lugar en la cruz, hermanos, para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, aparte de ese sacrificio, no hay gloria. No hay gloria ni para Cristo, pero no hay gloria para nosotros, los seres humanos. No tenemos oportunidad de poder ver a Dios un día, cara a cara, porque no hay tal sacrificio. Pero resulta que la Escritura da testimonio de ese camino de sufrimiento y de crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces eso abre la oportunidad para que toda la humanidad tenga una franca entrada a la gloria de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces Jesús está mirando eso en ese proceso, y por eso es que Él no está hablando ahora de lo doloroso, de lo difícil, de lo complicado que es el proceso de muerte para Él. Más bien Él está diciendo: la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ha llegado. Pero esa glorificación
incluye la muerte y muerte de cruz. Es necesario, porque aparte de ese sacrificio no hay salvación. Así que otro pasaje que quiero citar ahora es Hebreos, el capítulo número 12. Es importante, hermanos, mencionar estos textos porque también esas deben de ser motivaciones nuestras para enfrentar, hermanos, el servicio que nosotros tenemos para hacer en el reino de Dios ahora. ¿Qué motivaciones debemos de tener nosotros para estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas para servir al Señor? O sea, Hebreos capítulo 12 y verso número 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire la manera como Jesucristo estuvo dispuesto a ofrecer su vida en sacrificio en la cruz. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es eso de lo que Cristo está hablando en Juan cuando dice: la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ha llegado. Él está pensando en esto. O sea, él sabe que debe de pasar por ese proceso terrible de sufrimiento y muerte de cruz para que la glorificación pueda estar completa. Él necesita pasar por ese proceso. Por eso es que he estado enfatizando, hermanos, que hoy día es peligroso porque se oye mucho en los púlpitos de un evangelio sin cruz. O sea, de un evangelio cómodo, de un evangelio que no hace demandas al creyente, de un evangelio que no pide transformación de vida, de un evangelio que deja a los supuestos evangélicos que vivan su vida como quieran vivirla. Pero no se trata de tal cosa según lo que estamos viendo aquí. Aquí hay una demanda tremenda, viendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Y entonces, volviendo al pasaje, después de ir a revisar estos textos, volviendo al pasaje, entonces el verso 24 lo va a decir de esta manera: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Cristo aplica este principio a su propia vida, a sí mismo. Y ya sabemos nosotros lo que eso significa. Este es un principio de la agricultura. O sea, toda semilla, hermanos, es puesta en la tierra, sufre el proceso de germinación, pero para que esa plantita pueda surgir y pueda producir fruto, tiene que haber muerte de la semilla. La semilla muere para poder dar nueva vida. O sea, ese es un principio que viene de la agricultura y Jesús lo está aplicando a su propia vida hoy. Él dice: bueno, eso es lo que está pasando y va a pasar con mi vida. Es necesario que yo muera para que pueda haber mucho fruto. O sea, Cristo lo aplica a sí mismo. Y ese es un pasaje que en cierta manera es aplicable únicamente a Él, porque solo la vida de Cristo, hermanos, es la que tiene la potestad, tiene el poder, tiene la autoridad de poder dar vida espiritual, de poder dar una vida nueva a otras vidas. Nosotros, hermanos, aunque ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio, no podemos producir vida con nuestra muerte a favor de otros. Pero la vida de Cristo sí, era necesario y por eso pasó. Así que entonces está el principio que es bien conocido. Entonces ustedes saben la tristeza que da cuando uno va a las áreas rurales, especialmente en el occidente del país. Uno ve por las casas que están colgadas las mazorcas en unos lazos y están ahí, y obviamente muchas de esas mazorcas, de esos granitos de la mazorca, nunca van a ir al suelo. ¿Qué pasa con esos granitos? Quedan solos. ¿Producen fruto? No, nunca producirán frutos.
porque no pasaron por el proceso de germinación de la semilla. Entonces no podrán dar una nueva vida, no podrán dar fruto, porque se muere, hermanos. Pero la semilla que es puesta en la tierra, hermanos, tiene la posibilidad de salir una planta y de esa planta producir mucho fruto. Y es lo que Cristo está diciendo, eso pasará conmigo. Entonces noten eso, hermanos, que Cristo está ilustrando en este primer punto que estoy mencionando, es que el sacrificio es esencial para ser fructífero. Y lo vemos en la vida de Cristo. Y miren cuántos cientos, miles de años han pasado desde que Cristo ofreció su vida en la cruz del Calvario. Y aquí estamos nosotros, fruto de ese sacrificio. ¿Y cuántas personas más llegarán a tener la vida eterna por causa del sacrificio de Cristo? Muchos, no lo sabemos cuántos, pero todavía, hermanos, la razón de por qué la iglesia se encuentra en el mundo es porque todavía hay gente que debe llegar al conocimiento de Cristo, debe venir a la salvación, debe de unirse a la iglesia, debe de empezar a producir fruto para Dios. Hermanos, esa es la razón por la que estamos aquí aún, pero todo sobre la base de la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Miren, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de accesar al trono de Dios por causa de la obra de Cristo. O sea, esa es la primera cosa que quería resaltar hoy aquí. Y luego hay un segundo punto, hermanos, que quiero mencionar ahora. Y eso ya tiene que ver específicamente con nosotros, hermanos. Hablamos entonces de que el servicio, hermanos, demanda sacrificio a todos los creyentes. Y noten, estoy poniendo énfasis a todos los creyentes. Porque en este caso, hermanos, ninguna persona que llamándose creyente queda fuera de este llamado. Ninguno. ¿Por qué lo decimos? Porque si seguimos leyendo el texto, versos 25 y 26, lo van a ver ustedes. Recuerden, ¿a quiénes está respondiendo Jesús? Es posible que Él está hablando a toda la multitud, está hablando a los discípulos, pero a toda la gente que está con ellos. Pero en la mente de Jesús, ¿a quién tiene en mente cuando Él está respondiendo a estas cosas? Obviamente a los griegos que llegaron y están preguntando por Él. Pero mire lo que Jesús va a decir entonces aquí. Versículo 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El mismo principio de la semilla que muere, solo que dicho de una manera diferente hoy en estos dos textos, si ustedes se dan cuenta. Jesucristo dice respecto a sí mismo, o sea, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero esa glorificación incluye morir en la cruz. Pero ahora aquí también Jesús está hablando de un proceso de glorificación del creyente o de recompensas para el creyente, ¿sí o no? Sí, si ustedes quieren ver, miremos primero las recompensas. ¿Qué recompensas hay aquí para el creyente que acepta el desafío de producir frutos aún a costa de un sacrificio personal que hay que hacer para dar frutos? ¿Cuáles son las recompensas? Al final del verso 25 dice vida eterna. Noten eso. Y no es que la vida eterna nosotros no la estamos ganando con el servicio, sino que el servicio sacrificado que nosotros los creyentes damos en el reino de Dios, hermanos, es una demostración
de la vida eterna que nosotros poseemos, de la vida eterna que nosotros hemos recibido. Esa es la implicación aquí. No es que nosotros nos estamos ganando la salvación a través de lo que hacemos, sino es una evidencia de nuestra salvación, realmente el servicio a Dios. Entonces, primera recompensa, vida eterna, pero luego dice esa comunión con Cristo, porque en el verso 26 dice: y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Noten eso. ¿A dónde nos lleva? Hacia su misma presencia. O sea, cuando Él dijo la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ha llegado, incluía la muerte, pero también la resurrección y luego la ascensión de Cristo hasta estar sentado Cristo a la diestra de Dios. Ahí culmina el proceso de glorificación de Cristo, cuando Él es puesto a la diestra de la presencia de Dios. Pero en este pasaje, ¿qué es lo que está diciendo en relación con los creyentes? ¿Hacia dónde vamos los creyentes? Hermanos, pues al mismo lugar a donde Él está. Donde yo estuviere, dice Jesús, ahí estará mi servidor. Entonces notan que también hay un proceso de glorificación, pero ese proceso de glorificación de nuestras vidas, ¿qué incluye? Pues hermanos, incluye los sacrificios de la vida presente, las situaciones adversas que nosotros tenemos que enfrentar por causa de servir a Dios, por el fruto que nosotros vamos a estar dando en el reino de Dios. Va a venir adversidad en nuestras propias vidas, pero es parte del proceso de glorificación, porque estaremos donde Cristo se encuentra. Pero la otra recompensa, si ustedes se dan cuenta, al final dice: mi Padre le honrará. Y a mí me llama la atención ese pasaje: mi Padre le honrará, porque aunque esté en futuro, hermanos, el proceso de honra que Dios hace a sus hijos comienza en la vida misma, comienza ahora, hermanos. Entonces miren, 3 recompensas que se mencionan aquí de nuestro servicio sacrificado. Pero ahora, ¿cuál es ese servicio sacrificado? Porque no he dicho nada del servicio. Primero empecé hablando de la recompensa, de lo bonito, de lo agradable, de lo que queremos, de lo que realmente se está ofreciendo en muchos púlpitos ahora. A toda la gente le gustan esas cosas y dice: apropie eso para usted y pelee por eso y reclame eso y declare esas cosas para usted. Y la gente dice: bien, gracias, y contento con estas cosas. Pero hermanos, miren lo que hay detrás. 2 clases de vida. Hermanos, Jesús lo dice claramente: hay 2 clases de vida detrás de esta honra, detrás de esta vida eterna, detrás de esta recompensa de estar donde Cristo está. Él dice: hay 2 clases de vida. El verso 25: el que ama su vida la perderá. ¿Y esa es una clase de vida o no? Y eso de amar la vida, ¿qué significará? Hermanos, pues ese es un punto de vista de vida de una persona que solo tiene ojos para las cosas de esta vida, que está enfocado en el aquí y en el ahora. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con la forma como hablamos, porque yo he oído a más de algún creyente decir, por ejemplo, frases como: mi trabajo es mi vida. Y hermanos, si eso es así, pues entonces estamos entre la gente que dice el versículo 25: el que ama su vida la perderá. Porque el que dice: mi trabajo es mi vida, lo que está diciendo es: bueno, no tengo tiempo para otras cosas, yo voy a estar enfocado en esto porque esto es lo que necesito hacer. Y hermanos, literalmente hoy día hay mucho creyente, hermanos, muchos cristianos que no están haciendo nada
para servir a Dios, porque están enfocados en el aquí y el ahora. Entonces no tienen tiempo para nada de las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son prioridad para ellos. Las prioridades de ellos son las cosas de esta vida. Están pensando en su comodidad, están pensando en su bienestar social, en su estatus social, qué quieren ellos verse delante de la gente o cómo quieren que la gente los mire. Eso es amar la vida, hermanos, es enfocarnos en nuestro bienestar presente ahora y luchar por estas cosas a costa de poner a Dios y las cosas de Dios en segundo plano. O sea, esa es la clase de vida que Jesús está señalando aquí en este primer párrafo del verso 25. O sea, la vida que disfruta de las cosas de este mundo y encuentra su satisfacción en la gratificación de los sentidos. Esa es la clase de vida que consiste en pasarlo en grande. O sea, todo aquel que dice, la frase es el que ama su vida, se refiere a la vida física, a la vida natural, a la vida aquí en la tierra. Una persona podrá realmente disfrutar al máximo de todos los placeres imaginables, convirtiéndolos en los ídolos de su vida. Pero Cristo asegura, el que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Entonces hay una advertencia fuerte, hermanos. Y ahí encontramos ilustraciones que Cristo dijo, como aquel hombre rico, hermanos, que su preocupación era tener asegurado todo y llenó sus graneros, y cuando llenó sus graneros se regocijó y dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, ahora gózate, regocíjate, alégrate. Pero dice, y esa noche que él tenía toda la provisión para muchos años, esa noche llegaron a pedir su alma. Y entonces la pregunta es, ¿y todo lo que has provisto de quién será? ¿De cuánto te ayudará a partir de hoy que tu alma es pedida? ¿De cuánto? Y entonces Jesús concluye diciendo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Y noten, hermanos, cómo Jesús lo muestra. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es lo mismo que está aquí en este texto. El que ama su vida la perderá. Hermanos, y esto va para todos los supuestos creyentes, los que se dicen hijos de Dios donde quiera que se encuentran, pero que no están haciendo el trabajo de Dios en la tierra, porque están enfocados en su propio trabajo, en sus propios intereses personales, en su propio bienestar físico. Están buscando la riqueza de este mundo, hermanos, y por eso han desplazado a Dios y lo tienen en segundo plano en su vida. Hermanos, tenemos que reflexionar y pensar que es una manera incorrecta de vivir la vida como hijos de Dios, según lo que Jesús está diciendo. Porque existe hasta el peligro de que en realidad no hemos comprendido lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser parte del reino de Dios. No hemos comprendido en profundidad lo que significan estas cosas, y entonces tenemos a Dios y las cosas de Dios en segundo plano y nos olvidamos de esas cosas y estamos ocupados en nuestras cosas. Nuestro interés es edificar nuestros propios reinos personales y familiares en lugar de estar dedicados para Dios. Si tú eres un hijo de Dios que vive de esa manera, tu propia relación personal con Dios es cuestionada. Eso es lo que este pasaje nos da pie para decir. Así que por eso lo digo con toda libertad y la autoridad que puedo hacerlo hoy, porque eso es lo que está dentro del pasaje, hermanos. Si cuando un creyente se excusa de que no tiene tiempo para servir a Dios porque está ocupado en sus cosas, pues su supuesta relación con Dios es una cuestión, es una situación cuestionable. O sea, porque esto es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Entonces, este es un tipo de vida que Jesús menciona, pero luego entonces va a mencionar otro tipo de vida.
siempre en el verso número 25 dice, y al que aborrece su vida en este mundo, pues está hablando de otro tipo de vida, el que aborrece su vida en este mundo. Entonces el Señor marca el contraste con la otra clase de vida, diciendo, el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto significa que si uno no vive colocando las cosas de este mundo en el centro de su vida y da la prioridad a Cristo, disfrutará de la vida eterna. Repito este pensamiento, esto significa que si usted no vive colocando las cosas de este mundo en el centro de su vida y da la prioridad a Cristo, disfrutará de la vida eterna. O sea, no vive colocando las cosas de este mundo en el centro de su vida, sino que le está dando la prioridad a Cristo en su vida. Dice el pasaje. Y la vida eterna, hermanos, obviamente proviene de aquel grano de trigo que cayó en la tierra, murió y resucitó, es decir, del Señor Jesucristo. O sea, hermanos, el creer en el Señor Jesucristo e incorporarle a Él en nuestras vidas, hermanos, es la única forma de preservarla para vida eterna. Es lo que Cristo está diciendo en el pasaje, hermanos. Por eso es que encontramos exhortaciones en las Escrituras como la exhortación de Mateo, el capítulo 6 y el verso 33, donde el pasaje dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y noten, prioridad. Tenemos que tener en orden las prioridades de nuestra vida. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, hermanos. Y hablaba de honra del Padre ahí en las recompensas, porque ese pasaje termina diciendo, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas esas demás cosas? Hermano, las demás cosas que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida en el presente. Dios va a tomar responsabilidad por esas cosas. Y Él las va a proveer de las maneras como Él lo sabe hacer cuando nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por servir a Dios. Dios va a tomar la responsabilidad de suplir todo lo que nos hace falta a nosotros en las demás áreas de la vida. O sea, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que el pasaje dice. Por eso encontramos exhortaciones como la que se encuentra en Colosenses, el capítulo número 3, del verso 1 al verso número 4 de Colosenses, el capítulo 3 del verso 1 al 4. Ahí encontramos la exhortación donde el Señor dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, y ese es el proceso de glorificación que nos espera a nosotros. Al final nuestro destino es el mismo donde Cristo se encuentra. Es lo que Colosenses está diciendo. Pongan su mirada en esas cosas. Porque solo eso nos va a ayudar, hermanos, a poderle dar prioridad a Cristo. Nos va a dar prioridad al Evangelio. Nos va a hacer personas fructíferas en el reino de Dios. Pero, hermanos, cuando descuidamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, entonces, hermanos, nuestros ojos se van a llenar con las cosas de esta vida, de este mundo material. Y es en esa línea que encontramos una exhortación fuerte que quiero leer, y con esto ya ir terminando la predicación esta mañana. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 2 y el verso número 15 al número 17. Miren lo que va a decir esta exhortación del texto de la Escritura. Primera Juan capítulo 2 versos 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y mire, Juan es específico, es directo, es claro, hermanos. Por eso es que es importante preguntarnos, ¿qué tipo de tierra estoy siendo yo? ¿La que produce 100 por 1, 60 o el 30 por 1? Pero la implicación de la parábola es que la buena tierra no va a quedar sin fruto. La buena tierra dará fruto.
Pero tenemos estos obstáculos, hermanos, que tenemos que sortear en la vida. Porque está el peligro de amar las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Noten, hermanos, entonces, el servicio es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, en el contexto de Juan, que estoy usando ahora como tema base. Así que entonces, hermanos, dos clases de vida. ¿Cuál es la clase de vida que usted está viviendo? ¿Usted está amando su vida? Eso significará que está teniendo ojos solo para las cosas de esta vida. Está tan enfocado en procurar su bienestar material que no tendrá tiempo para Dios. Y entonces ese tipo de vida no va a producir fruto para Dios. Va a producir fruto para sí mismo. Tal vez va a lograr las glorias de este mundo, las riquezas de este mundo, las cosas y metas que se traza en la vida. Posiblemente las va a lograr. Pero Cristo dice, el que ama su vida la perderá. Pero luego dice, el que desprecia su vida, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así que ahí está la implicación del texto. Y finalmente, hermanos, vale la pena mencionar el inicio del verso número 26, porque Cristo lo dice: si alguno me sirve, ¿qué dice Jesús? Sígame. Y hermanos, ese sígueme ya sabemos qué es lo que significa, ¿va? Es un camino de cruz, es un camino de sufrimiento, es un camino de adversidad, es un camino que se niega a sí mismo, es un camino que procura la obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, no se trata de servir a Dios y no importa cómo yo vivo. ¿Ven eso? Sino si yo estoy sirviendo a Cristo, entonces también tengo que estar reflejando a Cristo en mi propia vida. O sea, mi obediencia a la palabra de Dios, mi compromiso con la palabra de Dios, hermano, debe estar firme. Eso es lo que Cristo está demandando aquí. Así que entonces, hermanos, es lo que la palabra del Señor nos dice. El servicio a Dios exige sacrificio. O sea, nosotros hemos sido levantados, hermanos, para llevar fruto. Al 100, al 60 o al 30 por uno. Pero ni un solo creyente, hermanos, puede decirse creyente si no está produciendo fruto en algún porcentaje. Tenemos que estar produciendo fruto. Y una de las mejores maneras de ver que estamos produciendo fruto es, hermanos, alcanzando gente para Cristo. O sea, por eso puse la ilustración del boletín ahí, hermanos, un campo de trigo listo para cosechar. Porque, hermanos, hay cosecha que tenemos que ir a recoger. El asunto es que hay que pagar el precio. O sea, como dicen por ahí, hay que pagar el derecho de piso para recoger esa cosecha. Y eso significa sacrificio para nosotros. Pero muchos no queremos pagar ese precio. ¿Quién lo hará? El tiempo lo dirá.